sabiduría. Y algo de lo que me hablaba Dios es, cuando hablamos de sabiduría y ciertamente empezamos a leer el devocional o estoy escuchando los comentarios o estamos platicando acerca de los proverbios de la sabiduría, terminamos con esa parte que me encantó que el pastor enseñó el martes, que fue acerca de que en la sabiduría converge la inteligencia, la ciencia, la prudencia y la experiencia. Convergen estas 4 características. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de ese conocimiento aplicado, ¿verdad? Porque el conocimiento es una cosa y la sabiduría es aplicar ese conocimiento. ¿Estamos ahí? Quiero darte este tema que se llama en torno a la sabiduría. ¿Por qué en torno a la sabiduría? Quiero hablarte de estos 3 puntos. La primera parte es en torno al corazón. Cómo el corazón gira con la sabiduría trae beneficios y también tiene un propósito, pero se compaginan entre las 3 partes, así como nos explicaba el pastor el martes, que en la sabiduría converge, ¿qué acabo de decir? La inteligencia, la experiencia, la prudencia y el sentido común. Eso fue lo que aprendimos el martes. Y hoy, por ejemplo, quiero hablarte acerca de estas 3 partes también, cómo convergen en un sentido más espiritual que terrenal, porque la sabiduría se usa de manera aplicada, ¿verdad? Es el conocimiento aplicado. Yo sé muchas cosas, pero tal vez todo lo que sé no me funciona, no me sirve y lo usamos de una manera aplicada. Ahora, yo quiero ir un poquito más de esa parte natural o terrenal en la que todos pensamos acerca de la sabiduría para llegar a lo espiritual, a ir a un sentido un poco más elevado de lo que significa la sabiduría. Porque en Proverbios capítulo 1, verso 7, bien aprendemos, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor tiene que ver con un sentido espiritual. Porque si no tuviéramos el temor o no tuviéramos ese amor por Dios, si no nos acercáramos a Dios, no podríamos tener la sabiduría de Dios. Porque esa sabiduría no es terrenal, es algo sobrenatural, es algo mayor, es algo que sobrepasa. Y para este mensaje vamos a centrarnos en un episodio del hombre que escribió los proverbios, escribió 3,000 proverbios y más de 5,000 mensajes en Eclesiastés. Y vamos a encontrarnos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 13. Y es el autor de la mayoría de los proverbios, que es el rey Salomón. Y dice la escritura así cuando comenzó su reinado. Primera de Reyes capítulo 3 verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también, versículo 13, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Quiero hablarte acerca de la sabiduría y el corazón. Un corazón correcto alcanza sabiduría y la sabiduría mantiene un corazón sano. Di conmigo corazón. En el corazón, cuando la Biblia habla acerca del corazón, habla del alma. Y recordemos que en el alma están los pensamientos,
los sentimientos y la voluntad. Algo de lo que Salomón dice en esta oración, o de lo que él pide, nos podemos dar cuenta que él no tiene la sabiduría, no está pidiendo en sí la sabiduría, no está diciendo, Señor, dame sabiduría. Porque en esta serie, desde que comenzamos y empezamos a leer los proverbios, nosotros estamos pidiendo sabiduría. Y empezamos a pensar que es en la cabeza. Y antes de tener la cabeza lista para la sabiduría, debemos de tener un corazón sano. Lo que Salomón está hablando en este momento no tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con el corazón correcto de lo que él siente o de lo que él percibe en Dios. Y yo puedo ver a través de lo que él está diciendo que primero le está agradeciendo a Dios. Lo primero que él tiene es un corazón agradecido, porque dice, tú has hecho una gran misericordia, tú estuviste con David mi padre y me has permitido estar en el trono. Porque recordemos que David tuvo otros hijos, pero ¿por qué a Salomón se le permitió estar en el trono? Eso muestra un corazón de gratitud. Tal vez yo no tengo el conocimiento, tal vez no tenga la sabiduría, pero sí tengo un corazón agradecido. Cuando Jesús llega a nuestra vida, algo que cambia en nosotros es tener ese corazón agradecido. Cuando el mundo nos rechazaba, Él nos alcanzó y nos extendió las manos, nos sacó de lo vil y lo menospreciado y nos trajo a su amor y a su presencia. No sé si me estoy explicando. De pronto, cuando uno empieza a encontrarse con Jesús, tiene un corazón agradecido porque sabe de dónde nos sacó y a dónde nos ha puesto ahora. Amén. Tiene un corazón de humildad porque dice Salomón, yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Versículo 7. Dice, ahora pues Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pero él es un príncipe, ¿sí o no? Creció en el palacio, tenía educación. ¿Será que no sabía realmente cómo entrar y salir? ¿Será que no recibió la educación que se requería para ser un rey? Si era un príncipe tenía la educación, pero también tuvo la humildad para humillarse a sí mismo y decir, yo soy joven y yo no lo sé todo. ¿Cuántos jóvenes hay que dicen, papá, enséñame? ¿Cuántos jóvenes realmente aprenden de sus padres? En realidad sucede siempre lo contrario. Uno está en rebeldía porque cree que sabe más que su papá y su mamá, ¿verdad? Que lo sabe todo y que se come el mundo y que mis papás ya no pueden, mis papás no saben y esto se hace así y se hace acá, y va con un ímpetu y con una emoción a hacer todas las cosas. Y en cambio Salomón, a pesar de ser joven, no se deja llevar diciendo voy a gobernar mejor que mi papá porque mi papá no sabía gobernar. Mira todo lo que sucede después en la historia de los reyes, en primera y segunda de Reyes, en primera y segunda de Crónicas. Cuando vemos la historia de todo lo que aconteció con los reyes, ningún rey continuó la enseñanza de lo que sus padres hacían. Cada rey estaba más peor. Y como diría mi pastora, estaban peor, porque peor es lo peor de lo peor. Pero Salomón viene con un corazón de humildad y dice, yo soy joven y no sé entrar y salir. Dame esa inteligencia para guiar a tu pueblo. Dice en el versículo 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí vemos una actitud y un corazón de servicio. No es la sabiduría para mí, es para el pueblo. Tengo ganas, o más bien no era como que Salomón dijera tengo ganas, sino más bien tengo una responsabilidad y tengo una necesidad, porque esa sabiduría la necesito aplicar para el servicio y el beneficio del pueblo en el cual tú me permitiste hoy gobernar. No sé si me explico hasta aquí. Amén. Y fíjate lo que sucede después, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Salomón vemos que es un hombre sabio, pero es su corazón lo que agrada a Dios, porque no fue la sabiduría, o fue su sabiduría lo que agradó a Dios. ¿Qué agradó a Dios? Su oración. Y su oración fue una consecuencia de su corazón, porque de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No tenía la sabiduría, pero tenía el corazón correcto. Y con ese corazón de humildad, de sencillez, de amor, de servicio,
provocó una oración que agradó al Señor. ¿Y quién más agradó al Señor? David, su padre. Y vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? ¿Qué quiere el corazón de Dios? Ahí no lo dice literalmente, pero lo podemos analizar. ¿Qué es lo que David iba a hacer? ¿Qué es lo que dice ahí que David hacía? Lo que Dios manda. Obediencia. ¿Qué agradó a Dios de David? Su obediencia. Porque David fue un hombre pecador, pero era un hombre que amaba a Dios, que reconocía su pecado y que constantemente lo buscaba. Dice la escritura que Dios se agradó de la sabiduría de David. No, porque ese hombre definitivamente no fue muy sabio que digamos. Ese hombre era más emocional, se dejaba llevar por sus sentimientos, cometía muchos errores, pero constantemente volvía a los pies del Señor, volvía otra vez a su casa, se reconciliaba con él, lo dejaba que lo confrontara, y entonces David aprendía y se mantenía en ese lugar. Y Dios fue fiel. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Quizás estamos faltos de sabiduría. Estamos faltos de la sabiduría. Quizás cuando empezamos a hablar de la sabiduría comienzan a salir los cabezones que se creen más sabios que uno, más inteligentes, que se la saben de todas, que conocen esto, que conocen el otro, y de repente uno se puede sentir atacado y ofendido de decir: es que yo no tengo lo que él sabe, o yo no tengo lo que él tiene, o yo no tengo esa capacidad de leer como los otros leen. Porque te voy a ser sincero, a mí me encanta leer la escritura, me encanta leer la Biblia, pero yo tenía un hábito de lectura. A mí me gusta leer libros de ficción, no libros de liderazgo y cosas así, porque ese no era mucho mi estilo, de verdad. Pero yo tenía un hábito de leer. Pero ahorita salen todos con que no, que ellos leen libros de liderazgo y de cristianos y de propósito y de cosas así, y a veces como que uno dice: ay, creo que todo lo que yo leo está mal, ¿no? O a veces no tienes el hábito de lectura porque no todos lo tienen y dicen: no, es que los demás leen más que yo, o sea, ellos son más inteligentes y más sabios que yo. No sé si me estoy explicando. Y de cierta manera uno se empieza a sentir como rezagado, y que yo no voy a tener la sabiduría que otros tienen porque otros tienen esos hábitos. Y yo lo que te quiero decir es: tienes que esforzarte por leer, pero tampoco significa que porque no leas lo que otros leen, significa que tú estás rezagado o eres más tonto de lo que otros te quieren hacer sentir que eres. No sé si me estoy dando a entender acá. Aprender a leer la palabra es un hábito que debemos tener como creyentes y como hijos de Dios, porque solo a través de su palabra y de la escritura vamos a conocer el corazón de Dios, nos vamos a enamorar más de Él y podremos aprender a escuchar su voz. Pero quiero decirte también que hay mucha gente que lee las escrituras y no tiene el Espíritu Santo para interpretarlas. No tiene el discernimiento y no tiene el corazón para entender la palabra. Por eso el Señor dijo que de los sabios y los entendidos escondió Jehová el conocimiento, porque muchos la abren, pocos la creen y mucho menos la ponen en práctica. Ay, por eso yo te decía que en este mensaje quiero ir un poco más allá de la sabiduría terrenal que muchas veces se entiende cuando uno comienza a leer los proverbios, porque parece algo bonito que todos podemos entender, pero en realidad va más allá del sentido del entendimiento y el conocimiento. Tiene que ver con el espíritu con el cual nosotros leemos y entendemos la palabra, porque solo Dios nos las puede revelar, porque solo un corazón correcto y sano puede entender. No sé si me estoy dando a entender. Es que es importante tener ese corazón, y Dios se agradó del corazón de David no por su sabiduría, sino por su obediencia. Porque la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el conocimiento aplicado de su palabra, pero tiene que ver y reflejar realmente un corazón que quiere agradar a Dios. David agradó a Dios porque lo obedeció, y Salomón agradó a Dios porque lo que le estaba pidiendo reflejaba un corazón de gratitud,
de humildad y de servicio. Proverbios capítulo 4, verso 23, mira qué dice: sobre toda cosa guardada, Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú lees ese capítulo te das cuenta que en esencia no está hablando acerca de tus sentimientos, de que otras personas vengan y te lastimen, porque ese versículo naturalmente se usa o usualmente se usa para decir: ya voy a guardar mi corazón porque yo le abro mi corazón a todo mundo y vienen y me lastiman. Y entonces la palabra dice: guarda tu corazón. En realidad este versículo lo que me está hablando es de tener cuidado de las actitudes del corazón. Porque el corazón, vuelvo a repetirte, cuando está hablando acerca del corazón, habla del alma, de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad del hombre. Porque todo Proverbios capítulo 4 le está dando una exhortación a su hijo y le dice: cuida la forma en la que actúas, porque yo te enseñé tales cosas. Tú debes de tener ciertos principios. Yo te he dado algo o yo te he mostrado un camino y yo te pido que guardes tu corazón de hacer lo malo. Haz lo correcto, porque nuestro corazón, nuestros pensamientos y sentimientos se dejan guiar por lo que es más fácil y por lo malo, porque los malos corren apresuradamente a hacer el mal, pero yo te pido que tú guardes tu corazón, sometes tus sentimientos, sujeta tus pensamientos y continúa haciendo lo que es correcto, no lo que tú piensas que es correcto. Guarda tu corazón, actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si tú guardas tu corazón, entonces por consecuencia vendrá la sabiduría. Nosotros tenemos una escuela, gracias a Dios, el año pasado comenzamos un proyecto, tenemos una escuela cristiana, se llama Royal Heart, ¿verdad, Miss Katy? Y cuando comenzamos este proyecto, algo que me gustó, lo comenzamos primero por nuestros hijos. Katy y yo comenzamos este proyecto por nuestros hijos, porque queríamos darle lo mejor a nuestros hijos. Y cuando fuimos a tomar la capacitación de esta escuela, algo que me gustaba mucho es que las personas te hablaban del corazón y decían: nosotros, más importante que el conocimiento académico, debemos de trabajar en el corazón de los niños. Si tú llegas al corazón del niño, si tú cuidas el corazón de esos niños, ellos van a tener ganas de aprender, van a tener amor por la enseñanza, porque uno trae toda la información y todo el conocimiento académico y de repente se lo quieres meter en la cabeza a alguien, ¿verdad? Pero nadie lo va a recibir si no tiene un corazón dispuesto. Entonces nos hablaban mucho acerca del corazón y decidimos ponerle ese nombre precisamente porque es el corazón de la realeza, el corazón de los niños. Porque la sabiduría viene cuando el corazón está dispuesto. Un corazón correcto alcanza sabiduría y la sabiduría mantiene un corazón sano. Amén. Vamos a la imagen número 2. Beneficios de la sabiduría. Dice así: la sabiduría trae consigo beneficios. Si lo pueden poner por allá. La sabiduría trae consigo beneficios y los beneficios no deben de apartarnos de la sabiduría. Proverbios capítulo 3, versos 16 al 18. Fíjate, esto lo leí desde que empecé a leer Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 3, Dios me habló demasiado sobre este mensaje. Proverbios capítulo 3, versos 16 al 18. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Verso 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y me hablaba otra vez el Señor diciendo: wow, cómo se complementa la escritura a sí misma para darnos sabiduría. Por eso dice la palabra: de los sabios y de los entendidos escondió Jehová el conocimiento. Porque yo lo leía, veía reflexiones, buscaba estudios, comentarios bíblicos, y yo dije: yo sé que eso está ahí, pero no he visto que lo encuentren, no he visto que alguien lo comente, porque digo, yo no soy el único que se dio cuenta, pero ahí hay algo. Dice: ella es árbol de vida. Génesis capítulo, si me acompañas a Génesis capítulo 2.
verso 9. ¿Está ahí? Génesis capítulo 2, verso 9 dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían especiales en el huerto del Edén? Habían dos en el centro del huerto. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cuál árbol comió Adán y Eva? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no agarraron el de la vida? Porque ellos no tenían por qué morir. Ellos tenían vida eterna. El pecado de la desobediencia, el pecado fue la desobediencia, pero ese pecado los llevó a que sus ojos fueran abiertos y conocieran ¿qué? El bien y el mal. Ahora el hombre juzga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Ahora yo sé más que Dios, o yo sé lo mismo que Dios. Y cuando vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Discernir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Fíjate lo que hace Salomón. Salomón reconoce que nosotros como hombres sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nos volvemos al corazón de Dios para que Dios nos vuelva a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Te vuelvo a preguntar, Salomón era príncipe, Salomón fue adiestrado, Salomón fue enseñado para gobernar. No es que casualmente se levantó solo como rey, es que había una educación continua que como príncipe él debía de tener. Él tenía que saber leer y escribir, privilegios que no todas las personas podían tener. Tenía la Torá, tenía la enseñanza de Moisés, el Pentateuco, todo lo primero que tenían desde el principio. Él era un hombre que tenía que saberlo para poder dirigir al pueblo, pero su corazón orientado hacia la presencia de Dios y hacia el amor de Dios que tuvo David su padre y que pudo enseñarle a Salomón su hijo, lo llevó a darse cuenta que no era su conocimiento lo que iba a dirigir el pueblo, sino que tenía que volver a Dios para que le diera el poder de discernir el bien y el mal. Y aquí es cuando nosotros, cuando nos encontramos con Cristo Jesús, venimos de enseñanzas del mundo, venimos de enseñanzas, de doctrinas, de aprendizajes, de experiencias que nos traen un conocimiento porque aprendimos por experiencia. Muchas cosas las aprendimos por experiencia. Y de pronto venimos a Cristo y Cristo nos empieza a decir que tiene que cambiar nuestra manera de pensar, que tiene que cambiar nuestro corazón, porque te voy a compartir, por ejemplo, en el mundo, cuando yo llegué a Cristo, en el mundo me decían amigos contados con la palma de las manos y hasta me sobran dedos. Esa era una de las cosas que a mí más trabajo me costó y me confrontó el Señor en Cristo Jesús, en la iglesia, sirviéndole a Dios. Porque yo no decía que tenía amigos, yo decía, yo amigos no tengo, porque amigos, mira, contados con la mano y hasta me sobran dedos. Pero cuando vienes a Jesús te dice que un amigo es como un hermano y que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y uno dice, no hombre, si allá afuera me patearon, me pisotearon y me enseñaron a que no confíe en nadie, y aquí vengo y me dice el Señor que yo abra mi corazón, que yo ame a la gente, que yo los perdone, pero eso va en contra de lo que yo había aprendido. Y Jesús viene a cambiarnos toda esa enseñanza porque no es lo bueno y malo que nosotros vemos, es lo que Él nos quiere enseñar. En el mundo se nos enseñó el machismo. Aquí, bueno, en mi vida fue el feminismo. Y cuando llego a Cristo Jesús y la palabra nos enseña que el hombre es la cabeza y la mujer es su ayuda idónea, yo decía, espérate, pero ¿cómo? Aún yo siendo hombre, eso me confrontaba. Pero hoy en día puedo entender cuál es el lugar que tiene el hombre y la mujer. Cuando yo me casé, tomé una promesa de parte de Dios, que no me recuerdo en qué cita está, donde dice, pero en Cristo el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque ambos proceden de Dios. Y yo dije, wow, eso también es para mi vida, porque sé que somos un complemento.
Son cosas que venimos a la iglesia y quien trae enseñanza del mundo va a decir, no, entonces Cristo es misógino, no, los cristianos son misóginos, aquí hay puro machismo. Cuando tú no comprendes cuál es el lugar del hombre y la mujer, naturalmente lo vas a ver como un lugar machista. No sé si me estoy explicando, porque vienes con la enseñanza del mundo. Cuando se habla de los diezmos y las ofrendas, no, me roban, porque vienes con la enseñanza del mundo. ¿Sí me estoy explicando acá? Y de pronto todas esas cosas tienen que cambiar cuando nuestro corazón se vuelve hacia Dios y podemos entender y devolverle el lugar de juicio que le corresponde solamente a Dios, porque de Él, vamos a ir otra vez a Proverbios, capítulo 3, verso 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Verso 18, me salto el 17, verso 18, ella es árbol de vida de los que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Fíjate, cuando volvemos a Dios en la sabiduría, nos dice que es la sabiduría árbol de vida. ¿Qué es la sabiduría? Árbol de vida. Y el árbol de vida dice que tiene frutos. En su derecha está la largura de días, verso 17. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, ¿qué dice? Riquezas y honra. Ahora, te presenta las dos cosas, largura de días, o sea, una vida larga, y todas las riquezas y honra. Toda la vida, cuando uno no conoce a Dios, está luchando por conseguir las riquezas, para que cuando llegues a la adultez, puedas cuidar de tus enfermedades y puedas vivir un poquito más. No es que principalmente la derecha sea algo espiritualmente bueno, pero habla de la prioridad. Pero las dos cosas, tanto la vida como las riquezas, están en la sabiduría. ¿Qué beneficios trae la sabiduría? Una vida larga y riquezas y honra. Porque Dios no tiene problemas con darte una largura de años y las riquezas tampoco. Por eso le dijo a Salomón en el versículo 13, y aún también Primera de Reyes capítulo 3, verso 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. Y le añadió largura de vida. Salomón no pidió para sí. Y Dios dijo, versículo 11, Primera de Reyes capítulo 3, verso 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti, ¿qué cosa? Muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que tú demandaste inteligencia. En el corazón del hombre, lo natural, si Dios viene y te dice, ¿qué puedo hacer por ti? No, si yo estoy enfermo, Señor, hazme un milagro, porque estamos orando por milagros, ¿verdad? Y si no estoy enfermo, hazme rico. ¿Sí o no? Nadie le pediría a Dios, dame un corazón correcto para servirte mejor. Casi todo, la mayoría de la gente que estamos acá servimos, o los que están por allá sirven. Allá está intercesión, allá está alabanza, allá está cabina, está medios, está voluntariado, está en banco de alimentos, los Digle Kids están allá, todos están sirviendo. Si Dios en este momento viene y te dice, pídeme algo, lo que tú quieras, uno no le va a decir, dame el mejor corazón para servir en Manantial de Vida, dame sabiduría para que yo sea el mejor líder de grupo, dame las palabras para que yo gane más almas, para que mi grupo se llene. Lo disfrazamos y le decimos, dame una camioneta grande para que yo pueda llevar a todas mis ovejas, dame la provisión para que yo dé el mejor refrigerio en mi grupo. ¿Sí o no? ¿Será que podemos engañar el corazón de Dios con esas oraciones? Deja que me saque el melate para que yo siembre lo que hace falta, para que yo ponga los 50 camiones en los estados, en los municipios. Ay, Padre. Pero nosotros creemos que esas oraciones realmente engañan a Dios. Y los que nos estamos engañando somos nosotros mismos. Por eso cuando Salomón pidió la sabiduría, no la pidió para sí mismo, la pidió para servir. Y entonces Dios añadió todo lo demás. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Muchas veces no crecemos en sabiduría ni avanzamos en la vida
porque solo seguimos pidiendo para nosotros. Y cuando venimos y servimos, estamos sirviendo hasta con el corazón incorrecto. Y Dios lo mira. La sabiduría es árbol de vida. En su derecha está la largura de vida y en su izquierda las riquezas y la honra. Esos son los beneficios de la sabiduría. El propósito. La sabiduría tiene un propósito y el propósito es la voluntad de Dios. Mira que dice Proverbios capítulo 2, verso 1. Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Me voy a hacer una pausa y voy a leer hasta el 6. Vamos a regresar al 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Las palabras de quién? ¿Qué dijo Jesús? Guarda mis palabras. Porque Jesús es Dios y nosotros estamos en Jesús, en Cristo Jesús. Y Jesús nos mandó a guardar sus palabras. Cualquiera que guarde mis palabras será mi discípulo, serán mis discípulos. Hagan lo que yo les pido. Y dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Yo me ponía a meditar, a ver, ¿cuáles mandamientos? Porque cuando empezamos a leer Proverbios, pensamos que habla acerca de todos los consejos que nos está dando. Pero si nos vamos a los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos que el Señor nos pide? En resumen, como dijo Jesús, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y con eso cumples los demás mandamientos. De eso se trata la ley y los profetas. Entonces la sabiduría vuelve otra vez a apuntar a Cristo Jesús y al propósito. Y más allá de la sabiduría que yo puedo pretender tener para tomar mejores decisiones en mi vida, más bien el Señor me está llamando a que yo oriente mi corazón otra vez hacia Él y que todo lo que yo haga le sirva a Dios y a sus hijos. De hecho, en el capítulo 3 de Proverbios, eso ya no está en la prédica, pero es lo que había yo leído. Todo el capítulo 3 de Proverbios, el Señor nos dice que nos prospera, que nos da larga vida, pero todo tiene el propósito de servirle al prójimo. Dice, honra a Jehová con tus bienes y tus lagares rebosarán de mosto. Y al final le dice, y dale a tu prójimo y sírvele a él también. O sea, todo lo que Dios nos da tiene el propósito de servir. Para eso es la sabiduría. Sabiduría, un corazón correcto, trae beneficios y tiene el propósito de servir a otros. Y nos volvemos otra vez en el ciclo, porque esto yo lo veo como un ciclo. Un corazón sano trae sabiduría. Y cuando empiezas a cumplir el propósito, que es por Dios y por la gente, de pronto nuestro corazón se empieza a apagar, porque la gente apaga el corazón. Porque las ovejas patean y patean duro. ¿Sí o no? Y el mundo da, y el mundo critica, y el mundo juzga, y juzga duro. Pero otra vez nos vuelve a mantener con sabiduría, volver a un corazón sano. Porque sin un corazón sano no hay beneficios. Se apagaron los beneficios cuando no está el corazón sano. Guarda mis palabras y mis mandamientos. Verso 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿De dónde vamos a adquirir sabiduría? ¿Estudiando? Claro, tenemos que leer y escudriñar las escrituras, pero tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Si inclinas tu corazón a la prudencia, para tener prudencia tenemos que tener esa mansedumbre que tuvo Cristo Jesús, que callado fue como una oveja al matadero. Prudencia, no porque sea justo, sino porque el Señor me lo está demandando, a ser manso y humilde como Él lo ha sido. Mi corazón tiene que estar inclinado hacia Él. Verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia le dieres tu voz. El Señor nos manda a tener esa mansedumbre. Clama a la inteligencia. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Lo que yo te estoy hablando ahorita de esa palabra va más allá de lo que literalmente puedes leer. Va más allá del consejo.
El capítulo de hoy de Proverbios capítulo 5 habla de la mujer adúltera, del adulterio. Habla del adulterio y dice que el hombre no se debe dejar llevar por esas palabras. Todos sabemos que el adulterio es malo, todos lo sabemos, nadie quiere pasar un adulterio en su matrimonio. Pero la exhortación que nos hace es a que seamos sinceros y a que reconozcamos qué hay en nuestro corazón, que cuidemos nuestros caminos. No nos está diciendo, apréndete que el adulterio es malo. Todos sabemos que es malo. Más bien te está mandando a que tengas cuidado de lo que estás haciendo, porque tú sabes lo que estás haciendo. Escudriñala como un tesoro. Escudriñar no es que te pongas a estudiar qué significará esto, es escudriña tu propia vida. Toma esa palabra y léelo. ¿En dónde estoy siendo infiel? Si no estoy siendo infiel con mi esposa, a lo mejor estoy siendo infiel con mi trabajo, estoy siendo infiel con Dios, estoy siendo infiel en mi servicio, estoy siendo infiel con mi familia. ¿Dónde estoy siendo infiel? Literalmente solamente habla de matrimonio. Pues como solo habla de matrimonio, pues solamente cuido mi matrimonio. Pero cuando uno escudriña la palabra, tiene que ir más allá. El Espíritu Santo te empieza a dar la sabiduría para que sepas en dónde el Señor te está llamando y te está confrontando. Verso 5. Entonces, verso 5. Entonces, ¿qué dice? Entenderás, di conmigo, entender el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. ¿Y qué significa temor? Cuando escudriñas la palabra en sus tesoros, cuando prestas atención, cuando escuchas, porque por la fe viene el oír, cuando oras y clamas por la sabiduría, cuando estás en oración, entonces vas a entender qué es el temor. Yo te puedo explicar que el temor significa un temor reverente a Dios, un temor de conocimiento, de amor, de respeto hacia su persona, hacia su santidad, hacia su divinidad. Porque ese temor me hace entender que Dios es más sabio, que Dios es real, que lo que Dios me está diciendo es correcto, no lo que me enseñaron en el mundo. Yo vengo a la iglesia y cuando me dicen diezmo y ofrenda, no puede ser, eso no es así. Pero no has dejado que el temor de Dios te enseñe que de Dios es lo primero y lo mejor, y que lo de Dios es la parte que le corresponde, porque Él nos dio el poder para hacer las riquezas. Pero hablar de diezmos es, ay no, eso me da temor, eso me da miedo. Hablar de fidelidad en el matrimonio, no, pero ¿por qué si mi esposo me fue infiel? Yo también le voy a poner el cuerno. Cuando nos hablan de servir a Dios, ¿y por qué voy a servir si a mí no me pagan por hacer eso? Y aparte me tengo que echar al hermano que sirve re mal y que tiene mal carácter. No, eso no es servir. Ahí en esa iglesia no hay amor. Ahí lo que no hay es temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, no puedo entender el corazón de Dios, y por ende no puedo tener sabiduría, porque mi corazón no está sano. No voy a ver los beneficios y no voy a cumplir mi propósito. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? ¿Cuánta gente hay estudiando teología y leyendo la Biblia y tratando de entender a Dios? Nadie va a entender a Dios. ¿Sabes cuándo vas a conocer más a Dios? Cuando le sirves. Porque cuando lo estudias solamente te edificas tú. Yo me impresionaba de la palabra y decía, platicaba acerca de, en los devocionales que tenemos en la escuela, tenemos un rato devocional, y les decía, me sorprende el conocimiento de Dios, o sea, poder conocer más a Dios. Cuando Jesús llegó y fue por los discípulos, agarró a Pedro, le dijo, boga mar adentro. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo Salomón? Obedeció. ¿Qué hizo David? Obedeció. Ahí está la sabiduría. Tal vez yo no sepa mucho, decía mi pastor. Mira, voy a sacar un proverbio de mi pastor Héctor Ferrer. Tal vez yo no sepa mucho, pero lo poco que sé lo pongo en práctica. Tú vas a leer todo este mes 31 proverbios y vas a decir, no sé qué aprendí, no sé qué tengo, se me pasó un día, no lo leí todo. Pero aunque sea una enseñanza, un versículo, una palabra, si algo produce en tu vida, lo poco que sepas te está haciendo más sabio que muchos que saben demasiado y no aplican nada. Por eso yo soy así yo soy religioso y constantemente el Señor vuelve a luchar y a tratar con mi corazón. No adquieras sabiduría para tu propio entendimiento. Entonces llega Jesús y va por Pedro, lo obedece, echa las redes y se arrepiente. Milagro. Pedro tira las redes y cuando los peces suben,
¿Qué hace Pedro? Vio el milagro y ¿qué hizo? Señor, perdóname porque soy pecador. Vienen noches de gloria y la gente va a recibir milagros. Y entonces va a decir: yo no me merecía este milagro, pero la gracia de Dios te lo quiso dar. Milagro. Ahora viene lo siguiente. Jesús le dijo: sígueme. ¿Y qué? Y te haré pescador de hombres. Jesús le dijo: sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. No le dijo: ven y te voy a enseñar como a los fariseos para que tú sepas más que ellos y le tiremos todas sus doctrinas y le tiremos sus sinagogas. Le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y yo sí me conflictúo mucho porque en este tiempo hay una ola grandísima de gente de teología y sabiduría y conocimiento, y te hablan de liderazgo, y yo de verdad que me enerva la sangre. Veo videos de chicos que se levantan y dicen: hay que levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, tengo mi tiempo de meditación, leo un libro de liderazgo. Y digo: a la máquina. Le venden una historia a gente que no vive la misma situación. No porque lo que están haciendo está mal, pero en la realidad no se aplica de la misma manera. No sé si me estoy dando a entender con esto. No quiero que nos quedemos en la ignorancia, hermanos. Tenemos que aprender a leer las escrituras y agarrarle amor a la palabra, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos la palabra y para qué leemos esa palabra, porque todo tiene un propósito. Jesús le dijo a Pedro: ven y te haré pescador de hombres. Y te recuerdo el mensaje cuando te hablaba de que los discípulos no podían liberar al niño que estaba endemoniado, cuando vino el padre y trajo a su hijo endemoniado, y Jesús bajó y les dijo: ¿por qué están discutiendo? Hay mucha gente que no necesita leer la palabra, necesita creer la palabra y lo poco que sabe irlo aplicando. Si tú ya conoces a Jesús, tú vas a ir creciendo en la palabra de Dios y tienes que ir creciendo. Es una de las responsabilidades de todo cristiano, de todo creyente, crecer en la palabra. Pero no se nos debe ir las patas en el corazón y en el propósito, porque tiene una razón de ser. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién sabía más de Dios? ¿Pedro, que caminaba con Jesús sirviéndole a la gente, o los fariseos que nada más se la pasaban estudiando entre ellos? ¿Quién creció en conocimiento? ¿Quién entendía lo que significaba amar al prójimo? ¿Quién vivía de cara a cara qué es amar al prójimo? La gente que dice que sabe mucho pero no gana almas, no cuida almas, no atiende a las personas, no sirve a otros, ¿de qué le sirve tanto conocimiento? ¿De qué le sirve tanto disque sabiduría? En realidad no ha conocido a Dios. Verso 6. Porque Jehová, verso 6. Porque Jehová, ¿qué? La sabiduría la podemos adquirir nosotros. ¿La podemos adquirir nosotros? ¿Por nuestra propia cuenta? Salomón pidió. Santiago 1:5 dice que el que esté falto de sabiduría, no me lo cambies, que el que esté falto de sabiduría pídala al Padre. No dice ponte a estudiar y ora, dice pídala a su Padre y el Padre se la va a dar. La sabiduría se pide. Tú vas a leer los proverbios y quizás no alcances sabiduría. La sabiduría se le pide a Dios, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y todavía no termino. Proverbios capítulo 1 verso 23, y ahí es donde voy a terminar. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en el primer capítulo de Proverbios, mira lo que le dice el Señor: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si no volvemos al corazón de Dios, dice Dios: vuelve a mi reprensión. Dios me está exhortando, Jesús me está exhortando. Jesús vino y predicó, Juan vino y predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, griego metanoia, que significa cambio de mente. Porque mi mente de Adán cree lo que es bueno y es malo.
pero eso no me ha traído buenos resultados. Cuando yo me arrepiento y vengo a Cristo Jesús, Él cambia mi mente y Él me hace un llamado y dice: vuelve a mi reprensión, arrepiéntete, cambia tu mente, y entonces yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y los haré saber mis palabras. Y es que sin el Espíritu Santo no podemos entender nada de lo que se está hablando. Es el Espíritu. Pero para que el Espíritu Santo esté en nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a la reprensión donde el Señor me está confrontando. Si yo la palabra la abro solo para leer y para aprender, no voy a recibir nada. Es más bien lo que Dios me quiere hablar a mí. ¿Qué me quiere hablar a mí? ¿Sabes por qué te predico todo lo que te acabo de decir con respecto a al conocimiento de la sabiduría? Porque yo soy el religioso. Por eso el pastor Héctor dice: el pastor religioso, porque yo soy el religioso. Yo soy el que de repente le dice: no, es que así no lo dice, no, es que así no es, no, es que estas cosas hay que hacerlas así. O de repente leo la Biblia y me empiezo a enfrascar o me empieza a golpear y a decir: es que yo lo estoy leyendo de esta manera. Y voy y les digo a mis pastores, a mi papá, a mi mamá, y les digo: oigan, no entiendo esto. Y me empiezan a corregir. Y digo: wow, o sea, tengo que volver, porque yo no me lo sé todo. Pero cuando reconozco que no lo sé, como Salomón siendo príncipe, diciendo: yo soy joven y no sé ni entrar ni salir, entonces Dios se agrada por un corazón correcto y puede traer sabiduría. Deja que el Espíritu Santo sea el que te traiga la sabiduría. No la quieras alcanzar tú pensando que leyendo más libros o estudiando más la vas a adquirir. Necesitas leer más, pero necesitas tener al Espíritu Santo contigo. Y el pecado no te deja estar con el Espíritu Santo. Ponte a cuentas con Dios. Yo te invito a que te pongas de pie.